Vamos con lo anunciado. Indicamos que íbamos a entablar la comunicación con el doctor Alberto Borea, abogado constitucionalista, y ya lo tenemos enlazado en este momento. Doctor Borea, ¿qué tal? Buenos días y buen domingo. Buenos días, Pedro. Encantado de estar contigo y lamentando los problemas de conexión que Sí, deben pues de superarse en el país, ¿no? sí, eso es bueno, y sobre todo entendiendo la agenda que en ese momento nos aborda como peruanos en la toma de decisiones desde el gobierno. ¿Usted comparte con ese artículo publicado por el New York Times de que estamos más cerca de la mediocridad que del radicalismo en el país? Bueno, yo quiero hacer una reflexión a los peruanos en el sentido de que todo país tiene que estar gobernado supuestamente por gente que tiene capacidad para hacerlo. Y nosotros, por los nombramientos que hemos visto, no podemos decir que eso está sucediendo. Es decir, no solamente se trata que tenga la ideología A, la ideología Z, que también se trata de eso, porque tú no puedes conducir a la nación al barranco, digamos, y para que se vaya al abismo, sino que además quienes deben de conducirlo tienen que ser personas que de todas maneras tienen capacidad para conducir esa nación. Yo no me puedo subir a un avión si es que la persona que va a guiar el avión, el piloto, nunca ha estado ni siquiera en primer año de la escuela de aviación, ni tampoco sabe lo que son las alas, ni el motor, ni nada por el estilo. Yo lamentablemente veo eso y lo veo incluso en el grupo parlamentario que está, digamos, supuestamente, no supuestamente, que está respaldando en este momento casi ciegamente lo que se dice, digamos, desde el Ejecutivo e incluso avanzando supuestas agendas que fueron dejadas de lado, que se le dijo al Perú que no se iban a hacer y que eso probablemente haya inclinado muchos votos a favor de señor Castillo en la segunda vuelta, y que sin embargo se están avanzando, como el tema de la ley de prensa, en fin, como distintas leyes que se están dando, ¿no? Sí Pero ahora, creo que hay que... pero doctor Borea, yo comenzaba la entrevista con este comentario sobre la opinión que se ha publicado en el New York El New Times York Times. sobre la Mm. mediocridad o el radicalismo, que estamos más cerca de la mediocridad que del radicalismo. Y más aún entendiendo que el ala radical del gobierno lo representa Guido Bellido, el propio Maraví, ministro de Trabajo. Pero que curiosamente el ministro de Trabajo recibió recientemente el espaldarazo del presidente Castillo cuando mencionó que él es ministro de Trabajo porque además conoce el sufrimiento de un obrero, de un trabajador. Eso lo califica una persona para que pueda ser ministro de Estado y que sin tapar, sin dejar de lado sus vinculaciones con atentados terroristas. Bueno, mira, dos cosas. Vamos a poner un ejemplo, Pedro. Si yo soy una persona que eventualmente está cerca de un paciente que padece cáncer al páncreas, por decirte algo, yo soy testigo de los inmensos dolores que tiene, yo conozco los dolores que tiene, pero el hecho de que conozca los dolores que tiene no quiere decir que yo vaya a ser el que lo va a curar, el que va a entrar al quirófano y va a tratar de resolver ese problema. Yo quiero que el país entienda eso. O sea, no se trata solo de estar cerca del sufrimiento, sino se trata justamente de prepararse para resolver ese sufrimiento. Quien quiere entrar a la sala de operaciones, piensen ustedes en su mamá, en su papá, en su hermano, en su hijo, que tenga un problema en el cerebro. No porque alguien lo haya visto padecer, digamos, en el colegio, en la casa, va a decir, ah, bueno, yo estoy calificado para entrar a operar a esa persona porque yo conozco el sufrimiento. Es decir, el conocer el sufrimiento no es una categoría suficiente para darle a esa persona la conducción de la tarea que el país espera para salir adelante y sobre todo en este caso para curar al enfermo del cáncer al cerebro, ¿no te parece? Entonces esa argumentación que usa el señor Castillo es una argumentación muy mala y creo que todos los peruanos tenemos que cotejarlo con las cosas que él dice, tenemos que pensar racionalmente. Nosotros en nuestro negocio pequeño, por ejemplo, si tenemos efectivamente una persona que sabemos que sufre mucho, lo pondríamos porque sabemos que sufre mucho como, digamos, administrador de nuestra pequeña bodega de la esquina, o lo podríamos arar el campo en donde nunca ha ido, porque sabemos que sufre mucho. O sea, el saber que alguien sufre mucho lo convierte en una persona capacitada. Yo creo que eso es lo que los peruanos tenemos que pensar.
antes Claro, de y yo darle puedo, yo el... puedo conocer mucho, yo puedo conocer mucho de precios de productos de mercados, cuánto está la papa, la cebolla, el pollo, la carne, porque siempre voy al mercado, pero eso no me hace un candidato potencial para ministro de Agricultura o para ministro de Producción. Así es, Pero, señor Borea, dentro de así eso, es. por ejemplo, que estamos viendo, no solamente se trata de decisiones que tome el gobierno, también decisiones que tome el Parlamento como tal. Y el hecho de que se haya aprobado una ley de interpretación de la cuestión de confianza. ¿Esto en qué podría terminar políticamente en contra de los peruanos luego de 5 años de extrema polarización? Bueno, el problema, Pedro, es que lamentablemente los peruanos estamos, digamos, acostumbrándonos a leyes muy apuradas, muy apresuradas. Y precisamente el apresuramiento comenzó con Vizcarra cuando, primero, digamos, cuando se trató del tema de vacar al presidente Kuczynski, y de ahí comenzó toda esta suerte de desbarajuste que se sucedió en el país. Y entonces hay que tener en cuenta eso para poder efectivamente darle al Perú gobierno estable. Y las leyes a las que tú te estás refiriendo son consecuencia de la constante pugna. Y no es buen momento para dictar leyes el momento en que la gente se está peleando. Cuando tú te estás peleando con otra persona, tú no puedes poner en ese momento, decir, bueno, vamos a hacer la constitución. ¿Por qué? Porque la constitución, porque los acuerdos, las leyes constitucionales, son materia de harto pensamiento, son materia de planificar el Perú hacia el futuro. Y tú no puedes planificar el Perú hacia el futuro si te estás peleando en este momento con la persona que se supone que contigo tiene que sentarse a hacer la constitución. Ese es el tema, Pedro. Y esta ley de Y eso es lo que interpretación de la sucede cuestión de también doctor Borea, en el esta, caso esta de las... norma, y esta norma de la Sí, interpretación de la cuestión de confianza termina siendo inconstitucional porque se dice, bueno, pues hay una constitución que establece parámetros no, de la cuestión de confianza, pero el Congreso va a tomarse la atribución de establecer cuáles son los límites de la propia constitución, porque nosotros vamos a interpretar según el sentido de nuestro no. voto. Pedro, ya, tú puedes interpretar la Constitución en la medida en que haya efectivamente algún cabo suelto o que no termina de desarrollarse en la Constitución. Es decir, la realidad te lleva efectivamente a pensar que si tú habías descendido de aquí a acá y hay cosas que están más acá que no han sido pensadas, pero que forman parte del derecho que nace en la parte de más arriba. En consecuencia, en esta zona, tú tienes derecho a llenar eventualmente, a interpretar este vacío, porque si no lo interpreta el Congreso, no lo puede interpretar válidamente nadie, lo tendría que terminar interpretando el juez, pero en el derecho político, en los temas de la política que se refieren a las grandes decisiones del país, como por ejemplo el tema de la disolución del Parlamento, si no se incorpora un tema nuevo, entonces sí procede una materia de interpretación. Y eso es lo que ha sucedido frente a toda esta, vamos a decir, trafaciosa interpretación que se dio durante la época de Vizcarra. Acuérdate tú el tema de la interpretación por signos, ¿no es verdad? De entender que